Hola, buenas tardes, alumnos del Centro Internacional de Investigaciones en Ciencia Política de Aguascalientes. De nuevo aquí con vosotros impartiendo otro taller, esta vez dedicado a los derechos humanos y las ONGs. No sé si todos vosotros habéis tenido la oportunidad o habéis tenido el interés de seguir el taller que impartí previamente relacionado con el marco lógico. De todas formas, no guardan relación uno con otro, o sea que si no tuvisteis la oportunidad de seguir el anterior, no tiene ninguna importancia. Empiezo, para aquellos que no me conozcáis, presentándome. Soy Eva Estaún, como os he comentado, estuve a cargo del anterior taller de marco lógico que impartí también para este centro. Tengo años de experiencia en proyectos sociales y trabajando con ONGs, tanto en el ámbito práctico como en el ámbito académico. He tenido la oportunidad de trabajar en España, pero también en otros países del extranjero y he trabajado los derechos humanos desde diferentes puntos de vista. A veces como parte de equipos, como parte de un equipo en proyectos de implementación de mejora de algunos derechos humanos básicos, y en algunas otras ocasiones en países diversos, y en otras ocasiones, ha habido ocasiones también que trabajo como parte de la administración pública, temas de derechos humanos, y también he tenido la oportunidad de trabajar en el terreno académico este tema. ¿Es la tercera vez que imparto esta asignatura o es la tercera vez que imparto este taller en diferentes sitios? He tenido la oportunidad de impartirlo en Honduras, también en Kenia y ahora con vosotros en México. Resulta muy interesante, o a mí me resulta muy interesante impartir este taller porque los derechos humanos, como veréis en la explicación, son un tema que siempre está encima de la mesa. Tienen cierta universalidad, pero luego están muy adaptados también al contexto en el que se explican. Entonces es una pena que no tenga la oportunidad de intercambiar con vosotros impresiones y de saber cuál es vuestra opinión sobre los temas que se van debatiendo, pero como ya bien comenté en el taller anterior, en el seminario anterior de marco lógico, cualquier duda que se os pueda plantear o cualquier inquietud, cualquier interés que queráis o que deseéis desarrollar en relación con el tema, por favor poneros en contacto conmigo y yo os facilitaré la información, os diré dónde podéis encontrarla, os orientaré hacia la bibliografía donde podéis encontrar respuestas relacionadas con vuestras preguntas. Como os decía en el taller anterior, mi mail es eva.estaun@gmail.com y si tenéis interés de hablar conmigo sobre cualquier tema relacionado con el taller directamente, podéis pedir mi usuario de Skype en el centro, que os lo facilitará. Como ya hicimos en el taller anterior, también vamos a basar estas explicaciones en una presentación que he preparado. La presentación os la facilitará el centro en caso de que la solicitéis, o posiblemente la colocará en una ventanita abajo de tal forma que podáis ir viendo la explicación conforme la voy desarrollando para facilitar el seguimiento, básicamente. El taller está distribuido o dividido en 4 horas o 4 o 5 horas. Cada sesión durará aproximadamente una hora y cuarto. Y he decidido dividir el tema en 3-4 asuntos claves. El primero son los conceptos básicos. Siempre dedico una primera clase o una primera sesión a introducir conceptos básicos para asegurarme que todos estamos hablando el mismo idioma. Una segunda sesión estará destinada a explicar sistemas de protección global y regional de derechos humanos. Esta es mucho más práctica porque este taller es mucho más práctico que el anterior, porque aquí el objetivo que se tiene con este taller es capacitar a todos los que reciban esta formación para que puedan interponer recursos, quejas, o para que al menos conozcan los mecanismos que existen para dar salida o dar cabida a las posibles violaciones de derechos humanos de las que estén siendo testigos. Como venía diciendo, habrá una primera sesión, la de hoy, dedicada a conceptos básicos. Una segunda sesión, segunda y tercera, ya veremos a ver cómo vamos de tiempo, relacionada con la explicación de los sistemas de protección
o sea, con qué recursos se cuentan cuando se detectan violaciones de derechos humanos. A nivel global, es decir, explicaremos el sistema de Naciones Unidas, cómo funciona, y a nivel regional explicaremos, o sea, aunque cada área geográfica continental tiene sus propios mecanismos, yo me centraré en explicar los mecanismos propios del continente americano, los que pone a vuestra disposición o los que se ponen a disposición la Organización de Estados Americanos. Y por último, haremos un repaso a los actores que intervienen en el campo, que tienen cierta relevancia en el campo de los derechos humanos. Este va a ser un poco el outline que vamos a seguir, o el programa que vamos a seguir durante estas 4 sesiones. En el día de hoy vamos a explicar el concepto fundamental de derechos humanos. Vamos a intentar diferenciar entre lo que son los derechos humanos y otros conceptos que a veces se confunden, como por ejemplo el derecho del ciudadano, el derecho del extranjero, el derecho de las minorías, el derecho de los colectivos, que aunque tienen cierta relación no son exactamente los mismos. Haremos un repaso rápido por los hitos históricos por los que ha pasado la historia de los derechos humanos. Presentaremos una clasificación. Los derechos humanos se clasifican por sujetos, por cronología histórica, por grupos. Pues haremos una explicación basada en esto. Explicaremos qué garantías legales con qué garantías legales se cuentan cuando se producen violaciones de derechos humanos. Un pequeño repaso a los límites de los mismos, qué obligaciones tienen los Estados con respecto a los derechos humanos. Abriré un pequeño debate acerca de si los derechos humanos deberían ser universales o deberían ser relativos, y explicaré la filosofía detrás de cada una de estas dos corrientes, y presentaremos los principales desafíos con los que se enfrentan los derechos humanos. El objetivo de este taller, al final, está relacionado con el conocimiento, o con capacitar a las personas que reciban este taller en la defensa de los derechos humanos, conocer bien los conceptos y los mecanismos, cómo operan estos mecanismos y cuáles son los recursos con los que se cuentan cuando se detectan violaciones de derechos humanos. Empezamos ya con la explicación directamente. Como veis, en la primera diapositiva de la presentación se presenta una pequeña definición, o se da un pequeño cuadro en el que se presenta o se detalla un concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Son derechos que resultan inherentes al ser humano. Son normas básicas que permiten que determinan que las personas puedan vivir dignamente como seres humanos. Todos los seres humanos deben gozar sin distinción de todos los derechos humanos. Son derechos, cuando digo que son derechos inherentes, o cuando se habla del concepto de los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana, lo que se intenta explicar es que son derechos esenciales, o sea, derechos que preexisten a la propia existencia humana. Son derechos que se adquieren solo por el hecho de existir, de nacer. Como bien decía, los derechos humanos deben ser disfrutados, o los deben disfrutar todos los seres humanos sin ninguna distinción de raza, de credo, de religión, de género, de idioma, de opinión. Son derechos básicos. El sistema de valores de los derechos humanos es la base de la libertad, de la justicia y de la paz. Su cumplimiento permite que los individuos y las comunidades tengan un completo desarrollo. O sea, para que una sociedad pueda vivir en paz, basada en la justicia, con un sistema de valores basado en la justicia, en la libertad, en la paz, que parece que son normas de consenso muy básicas, es fundamental que tenga como principio clave que todas las personas que viven en esa sociedad tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos. Son derechos que se manifiestan como facultades y como condiciones necesarias, como se indica ahí, para que todas las personas tengan acceso a una vida digna. Los derechos
o los derechos humanos se garantizan legalmente por el derecho que protege a los individuos y a los grupos de las acciones que menoscaban las libertades fundamentales. Normalmente se recogen en los tratados, se expresan jurídicamente en tratados, en el derecho internacional, y a partir de la vinculación de los estados con estos tratados internacionales, normalmente se implementan en la normativa doméstica de cada estado. Los derechos humanos son los derechos de los que goza todo ser humano, como venía diciendo, solo por el hecho de ser humano, solo por el hecho de existir. Y cuando digo que el Estado tiene que garantizar estos derechos humanos en el momento en que se obliga con alguno de los tratados internacionales, quiere decir que una vez que un tratado, que un Estado ha decidido comprometerse con una obligación internacional que implica un derecho humano, y la mayoría de los Estados lo han hecho con casi todos los derechos humanos, tiene la obligación de que en sus fronteras esos derechos humanos sean protegidos. Lo explicaremos con más detalle, no quiero desarrollarlo mucho porque es uno de los puntos del programa. Las características principales de los derechos humanos son universales, esto es que se aplican de manera igualitaria y sin discriminación a todas las personas, son inalienables, son universales, son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, son indivisibles, son universales, inalienables, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Significa que son universales, que se aplican de manera igualitaria y sin discriminación alguna a todos los seres humanos. Son inalienables, es decir, que nadie puede ser privado de sus derechos. Nadie puede ser privado de sus derechos. En algunas ocasiones pueden verse limitados por algunas razones, pero ya explicaremos cuáles son las razones y por qué pueden verse limitados. Son indivisibles, es decir, que cada derecho humano es único y no se puede tratar como un elemento en el que se pueda respetar parte, pero parte no. Están interrelacionados, significa que la aplicación de uno en muchas ocasiones va a rozar la aplicación del otro, o sea, están interrelacionados. El hecho de no respetar uno normalmente supone que no se están tampoco respetando los otros, y son interdependientes. Otro punto que quiero subrayar es que no hay prioridad entre unos y otros, todos están al mismo nivel. Otras de las características es que son complementarios, son irrenunciables y son imprescriptibles. No se le puede obligar a nadie a que renuncie a sus derechos humanos, y no prescriben con el tiempo, se mantienen vigentes durante toda la vida de la persona, y no pueden transferirse, no pueden venderse ni comercializarse. ¿Sí? Entonces hablamos de universales, indivisibles, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, y no pueden, cuando decimos inalienables, es que no se pueden ceder, no se pueden comercializar. ¿Quiénes son los titulares de los derechos humanos? Pues por un lado la persona humana es por excelencia el titular primario del derecho humano. Va a ser la persona humana. Cuando decimos que el derecho humano es inherente a la persona humana, lo que queremos expresar es que el ser humano en sí es el propio titular de los derechos humanos. No lo son los grupos sociales ni tampoco lo son los pueblos. En tanto individuo que forma parte de un grupo social o de un pueblo, a veces se ha hablado de los derechos humanos colectivos o de los derechos humanos de los grupos vulnerables, pero el que realmente es el titular del derecho humano es el individuo per se. Cuando hay veces que se han desarrollado resoluciones o tratados intentando proteger a los grupos o a los pueblos o a otro tipo de sujetos más colectivos, se hace porque se considera que son vulnerables en bloque, pero no se genera el derecho humano a la igualdad por el hecho de ser mujer, sino que lo tienes generado por el hecho de ser un individuo. Que luego además hay un tratado firmado por mi Estado que a mí me garantiza
que el hecho de ser mujer o la condición de mujer o la condición de pertenecer a una etnia u a otra o la condición de ser seguidor de una religión u otra no me va a provocar ninguna discriminación, porque la discriminación es uno de los derechos que hay que respetar, la no discriminación. No significa que el hecho de ser mujer o que el colectivo mujer sea el titular de un derecho humano per se, sino que el hecho de ser humano me da derecho a la igualdad, independientemente de la condición o de la etiqueta que se me asigne y que se me proteja, o el hecho de que se proteja como grupo por pertenecer a un colectivo o a otro. ¿Sí? Yo creo que el concepto está bastante claro. Los derechos humanos son valores fundamentales, principalmente que están ligados a la dignidad, a la libertad, a la igualdad. Son principios básicos que se basan en un sistema de valores que debería ser compartido. O sea, son valores muy, muy básicos y la mejor forma de entender lo que es un derecho humano es aplicar el sentido común. ¿Cómo nos gustaría vivir a todos? En una sociedad donde hay libertad, en una sociedad donde hay igualdad entre todos, donde se respeta la dignidad de todos. Son inherentes, con ello se quiere decir que pertenecen al ser humano antes de que nazcan, antes de que el propio ser humano exista, o sea, preexisten. El propio Estado tiene la obligación de protegerlos en la medida en que se obliga cuando firma tratados de derecho internacional. Hemos dicho que son universales, que son irrenunciables, que son inalienables, que son interdependientes, complementarios, no se pueden ceder, no se pueden vender, preexisten durante toda la existencia. Y luego, por último, hemos dicho que el titular del derecho humano per se es el individuo. Se manifiestan como derechos y facultades y condiciones completamente necesarias para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, puedan tener acceso a una vida digna. Si todos los derechos humanos se respetan a todos los seres humanos, todos, la humanidad, viviría en dignidad. Este es un poco el mensaje que pretendo transmitir. Cuando pasamos a la diapositiva 2 y hablamos o a la segunda diapositiva, hablamos de otros conceptos que a veces se vinculan o se pueden confundir con el concepto de los derechos humanos, empezando por el concepto de ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos son derechos fundamentales, pero que se garantizan única y exclusivamente a los nacionales que viven en un país específico. O sea, son una serie de derechos políticos fundamentales, es cierto, que se recogen en alguno de los pactos, pero que no se garantizan universalmente. O sea, no son derechos humanos per se, porque no se garantizan a todos, sino que se garantizan solo a los nacionales concretos de un país concreto. Hay veces que ahora esto se ha generado cierta confusión porque hay muchos extranjeros inmigrantes, refugiados, que viven en estados que no les son propios y a los que se les niegan ciertos derechos porque no son ciudadanos de ese estado. Bueno, pues estos derechos que se les niegan no son parte del elenco de los derechos humanos, sino que el hecho de establecer una relación administrativa con un estado concreto te da unos derechos concretos. Por eso no hay que confundir nunca los derechos de los ciudadanos con los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos mucho más básicos, sin los cuales la persona humana no es capaz de vivir con dignidad. Tampoco es lo mismo el derecho humano y el derecho de las minorías. Los derechos de las minorías son los derechos de los miembros de un grupo que tiene unas características étnicas, religiosas, lingüísticas, que son particulares. En sí mismos o en comunidad con otros miembros tienen el derecho humano a tener su propia cultura, a vivir su propia vida, a procesarla, a practicar su religión, a emplear su propio idioma, pero el derecho de la minoría en sí no es un derecho humano. Lo que sí que es un derecho humano es el derecho pues a profesar y practicar su propia religión. Eso sí es un derecho humano, pero el derecho de la minoría no existe per se, ¿sí? Sino que cada individuo de esa minoría, como os venía diciendo, tiene el derecho humano de profesar la religión que le resulte más conveniente, de utilizar la lengua con la que se encuentre más cómodo. Pues esos sí son derechos humanos que te permiten vivir con mayor o menor dignidad. Lo que no puede hacer un Estado u otro grupo mayoritario es reprimir los derechos de una minoría. Pero una cosa son los derechos de las minorías y otra cosa es el individuo como titular de derecho humano. Entonces, por eso quería remarcar también, porque hay veces que se confunden. Y por otro lado, por último, y otro concepto que tiene mucho interés,
es la diferencia entre el concepto de derecho humano y derecho internacional humanitario. En los derechos humanos, para que me entendáis y simplificando mucho porque no me quiero alargar, de nuevo el tiempo es limitado, son los derechos que permiten al ser humano vivir con dignidad en tiempos de paz. Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Los derechos humanos están detallados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también la veremos y forma parte de la documentación básica que le he pasado al Instituto para que os distribuya para un mejor entendimiento del taller. Pues esos derechos que aparecen recogidos en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos son los derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos a los que todos tenemos, a los que todos deberíamos tener acceso en igualdad de condiciones. Ahora, esos son los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es el derecho que se aplica, o los derechos humanos que entran en aplicación cuando se está en tiempos de guerra, es decir, en tiempos de conflicto, es decir, los derechos que deberían garantizar la protección de las víctimas de los conflictos armados y también la reglamentación y los métodos que han de aplicar en mitad de un combate. Entonces hay que tener muy claro y simplificando mucho los derechos humanos o los tratados que aplican de derechos humanos que aplican. Son los que se utilizan en tiempos de paz, mientras que el derecho internacional humanitario es el compendio legal que aplica en tiempos de conflicto. En tiempos de conflicto prima el derecho a la vida de las víctimas, el derecho a una protección adecuada de algunos tipos de objetivos civiles, el derecho al acceso a una alimentación básica, el derecho a un agua potable, un poco, pues eso. No quiero meterme a explicar el derecho internacional humanitario, que está compuesto por los convenios de Ginebra y es más complejo porque la clase que nos ocupa, o el taller que nos ocupa es de derechos humanos, pero que sepáis que a veces dentro de los conceptos que se pueden confundir con el de derechos humanos es el derecho internacional humanitario y quiero que tengáis muy clara esta diferencia. Cuando hacemos referencia a los derechos humanos, también se suele hacer referencia, aunque no es un concepto que lleve directamente a confusión, pero sí son conceptos que se utilizan con cierta frecuencia, el concepto de seguridad humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que hemos hablado ahora mismo, se redactó en el 48 como causa de las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando digo que el concepto de seguridad humana va muy ligado al de derechos humanos, lo que quiero decir es que durante aquella época hubo una amenaza muy seria para la seguridad humana. Y entonces, con esta cobertura legal, con la redacción de la Declaración de Derechos Humanos, lo que se pretendió es proveer a los seres humanos, a los individuos, de una serie de derechos que no se pueden violar en ningún concepto, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia. Las violaciones a los derechos humanos revelan normalmente amenazas a la seguridad humana, a la seguridad nacional en primer término y a la seguridad internacional en segundo término. Y normalmente las violaciones a los derechos humanos se emplean como indicadores en mecanismos de alerta temprana para la prevención de conflictos. Está claro que si hay un grupo mayoritario en una nación que está violando los derechos humanos claves de un grupo minoritario, este grupo minoritario poco a poco se va cargando de odio y bueno, pues el odio enseguida lleva a los ataques al conflicto y el conflicto a la inseguridad, que puede ser nacional, regional o internacional. De hecho, las Naciones Unidas tienen el mandato de proteger la paz y la seguridad internacional y lo tienen que hacer a través de la protección y la garantía de los derechos humanos básicos a todos los seres humanos. Por eso cuando digo seguridad humana no es un concepto que se confunda con el de derechos humanos, pero sí es un concepto que está muy ligado al de derechos humanos y se hace referencia en muchas ocasiones, la seguridad como seguridad personal, la seguridad como seguridad social, la seguridad como seguridad internacional, todo ello al final no dejan de ser elementos de los derechos humanos que están un poco en el inicio de la creación de todo este sistema. La única forma de garantizar una seguridad humana es tener la posibilidad de garantizar la aplicación de unos derechos humanos.
Otro de los conceptos que quería remarcar y que normalmente también vienen al hilo cuando se explican los derechos humanos es el concepto de dignidad humana, porque como os venía explicando cuando hemos hablado del concepto en sí de derechos humanos, los derechos humanos sirven para garantizar la dignidad humana y por eso se considera que son inherentes y que forman parte de la esencia misma del ser humano. No sé si me estoy explicando, si estoy siendo lo suficientemente clara, espero que sí. Explicado el concepto de derechos humanos y habiendo hecho un repaso sobre algunos otros conceptos que de alguna manera se confunden con los derechos humanos o que pueden ser o que están muy relacionados con el mismo, ha llegado el momento de hacer un repaso rápido por los principales hitos históricos por los que ha pasado la normativa de los derechos humanos. Los derechos humanos no surgen de la nada. Está claro que ya se puede hablar o ya se pueden ver, se puede discernir derechos humanos si retomáis la Biblia o veis el Código de Confucio ya hay muchos ejemplos, los códigos de Babilonia, porque al final los derechos humanos no dejan de ser normas que regulan la paz social. Entonces, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todas esas cosas no dejan de ser el perdón, todos esos elementos, el vivir en paz, todos esos elementos, respeto a la vida, no matarás, los 10 mandamientos, todos ahí ya llevan contenidas las semillas de lo que son los derechos humanos. Pero la primera vez que se registra la intención de proteger un derecho como derecho humano, o que se registra por escrito, es en el año 1215 con la Carta Magna. En esta etapa, los campesinos estaban desprovistos de una serie de derechos frente a los sistemas feudales y con la Carta Magna se les da a los campesinos un cierto nivel igualitario. Otro avance en la historia de los derechos humanos son las peticiones de derechos humanos en el año 1628, donde ya se empieza a igualar a lo que es el ciudadano, los sistemas parlamentarios empiezan a proveer de ciertos derechos y se empiezan a conseguir un cierto estatus de igualdad a los habitantes de las ciudades. Luego de ahí viene la Declaración de Virginia y en el año 1769 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también en los Estados Unidos, donde ya hay una serie de enmiendas recogidas que a día de hoy siguen todavía activas, que hacen referencia pues, a igualdad y a una serie de derechos de igualdad y que son un poco el embrión, la base de los derechos humanos. El verdadero sistema de protección de los derechos humanos surge después o el primer intento de protección de los derechos humanos surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando de verdad se han visto las atrocidades de las cuales que los hombres son capaces de cometer. Entonces los estados se sientan y deciden que hay que crear un sistema de protección al ser humano, de protección al individuo, para que en caso de conflicto entre estados no se vuelvan a violar los derechos humanos de los ciudadanos de una forma tan masiva. Y entonces se crea la Sociedad de las Naciones. El problema es que la Sociedad de las Naciones surge sin un mandato demasiado fuerte, con poca autonomía, aunque tiene la Organización Internacional de Trabajo y algunas otras sociedades que se han mantenido con el tiempo, la Sociedad de Naciones de per se surge muy débil. Entonces, aunque la idea era crear una Sociedad de Naciones donde se pudiera llegar a un consenso en caso de que otra vez se volviera a entrar en un conflicto tan grave como el que se vivió durante la Primera Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial y es entonces, a partir del Holocausto y de todas las reales atrocidades que se cometieron, con todas las innovaciones tecnológicas que se habían dado durante estos años, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados se sientan y de verdad deciden que hay que crear un sistema serio, fuerte y estable que proteja los derechos humanos de los ciudadanos. Las Naciones Unidas, cuyo embrión es la Sociedad de Naciones, como decía, nacen en el año 1945 con la Carta de San Francisco y ya en la Carta de San Francisco podéis ver, también os la paso, la he pasado al centro, o sea que probablemente os la facilitarán, que ya se recogen muchos de los derechos humanos básicos que formarán parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Igualmente, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, no deja de ser la constitución de la Carta Constitutiva de una sociedad de la que van a formar parte la mayor parte de los estados del mundo, todos los estados del mundo. Así que, aunque es verdad que se basa en la protección de la paz y la seguridad internacional y basa todo su sistema en los derechos humanos, también recoge muchas cláusulas que hacen relación a los órganos y prácticas internas. Así que en sí mismos deciden que uno de los órganos, el Consejo Económico y Social, tiene que hacerse cargo de redactar una declaración específica que haga referencia a los derechos humanos per se. Y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Y es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos la que establece el concepto de lo que van a ser los derechos humanos y cómo se van a seguir y cuántos derechos humanos va a haber y cómo se van a aplicar. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a trabajar juntos y promueven 30 artículos y por primera vez en la historia se codifican en un único documento. Estos 30 artículos hacen referencia a los derechos humanos. Como os digo, os paso también el de la DUT, la Declaración de Derechos Humanos del 48, porque es la base de este taller, al final. Muchos de estos derechos, a día de hoy, son leyes constitucionales de las naciones democráticas. O sea, la única forma de todos los estados que aceptan formar parte de las Naciones Unidas tienen que ratificar previamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otros hitos en la historia de... otros hitos en la historia de los derechos humanos son la CEDAW, que sabéis que es la Convención para la Mujer, en el 65. En el 66 se publica en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el 66 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es también hablaremos luego de esto, es un documento en un principio no vinculante, que pertenece al derecho consuetudinario, pero todos los estados del mundo lo han adoptado como propio, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son dos tratados que, en caso de ser ratificados, son vinculantes, es decir, el estado que los firma tiene la obligación de implementarlos e incorporarlos en su normativa interna. Estos son los tres elementos básicos o la piedra angular de la normativa internacional relacionada con derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto para los Derechos Humanos Civiles y Políticos y el Pacto para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos tres elementos, junto con los estos tres elementos son la piedra angular de los derechos humanos. Todos los otros que se han ido desarrollando también forman parte del compendio, pero esos tres son los básicos. El primero recoge todos los derechos humanos y los otros dos los desarrollan en una especie de reglamento. Si se hicieron dos documentos separados fue debido a la época en la que se estaba viviendo. Por un lado estaba Occidente, que impulsaba modelos de democracia, de participación política, de derechos civiles, y por otro lado, en el otro lado de la mesa estaba el comunismo, que lo que hacía era impulsar o lo que premiaba era el impulso a los derechos económicos, sociales y culturales. Como había ciertos desacuerdos entre los dos mandos, se decidió hacer dos tratados diferentes y entonces cada estado es libre de ratificar todo o parte del tratado. A día de hoy, la mayor parte de los estados han ratificado las dos convenciones de forma completa. No todos, hay excepciones, pero en un principio la mayoría sí lo han hecho. Otro de los hitos claves más cercanos a nuestra etapa son los objetivos del milenio en el año 2000, que como sabéis tuvieron una revisión en el año 2005, otra en el año 2010 y que ahora estamos otro de los hitos, podría decirse que ha sido ahora en el año 2015 donde se ha aprobado la revisión para el 2020. Se han ampliado y tal. Estos objetivos del milenio al final lo que trazan o lo que intentan es plantear cuáles son los objetivos básicos para que los derechos humanos se puedan cumplir. O sea, y dónde hay que llegar
en el año 2005, 2010, 2015, 2020, en los diferentes horizontes temporales que se plantean. Es decir, reducir la mortalidad infantil, incrementar la educación. También os paso los objetivos del milenio y también el nuevo acuerdo. De tal forma que me comprometo a pasaros como documentos esta presentación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 2 pactos y los objetivos del milenio. Y bueno, la revisión del alcance que se ha hecho ahora en el 2015, que si la habéis seguido, hubo una reunión en Nueva York hace no más de 2 o 3 semanas con respecto a este tema. Bueno, vamos avanzando. ¿Cuáles son las garantías legales de los derechos humanos? ¿Cuáles son las garantías legales de los derechos humanos? Bueno, como os venía diciendo, la base jurídica de los derechos humanos la encontramos en los 3 tratados básicos o 3 tratados angulares. El primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es en sí un tratado, sino, como bien dice su nombre, es una declaración. Y luego los dos pactos, que ya sí son tratados. Todo ello conforman lo que es el derecho internacional. Además, los tratados se pueden estar dictados a nivel internacional y el Estado se obliga como parte de la comunidad internacional, o un Estado puede formar parte de organizaciones regionales que también le impongan una serie de obligaciones y criterios para poder formar parte de esa organización a nivel regional, como es el caso de la Organización de Estados Americanos o podría ser el caso de la Unión Europea o de la Unión Africana. El derecho internacional de los derechos, bueno, una vez que un Estado se ha comprometido a formar parte de una organización y a firmar unos tratados, tiene la obligación de implementar esos tratados dentro de su normativa interna. El derecho internacional de los derechos humanos se compone normalmente de tratados, de usos, de costumbres, de declaraciones y de directrices, entre otras cosas. Un tratado, como os venía diciendo, obliga a los Estados a cumplir ciertas normas. Un Estado puede llegar a ser parte de un tratado mediante ratificación, mediante adhesión, mediante sucesión, etc. Pero no solo los tratados son fuente de derechos humanos, o sea, no solo un Estado se obliga en el momento en que firma un tratado. Cuando hace eso, lo que hace es generar la obligación de transponer el derecho o los derechos humanos a los que se ha comprometido a su Constitución, a su normativa interna. Y entonces el Estado pasa a ser el garante de que ese derecho humano se respete en su frontera. Pero luego además hay un derecho internacional consuetudinario que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento y que todos los Estados deben respetar. La base del derecho internacional consuetudinario, como os venía diciendo, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los Estados tienen la obligación de respetarla porque es una norma aceptada y adoptada internamente sí, aceptada por todos los Estados como una norma de uso, por decirlo de alguna manera, una norma de la buena convivencia. Y por último, otra de las fuentes o de las garantías legales de los derechos humanos surge precisamente de esa obligación que se genera en los Estados de incorporar en su normativa interna los compromisos que han adquirido una vez que han decidido pasar a formar parte de alguna organización internacional o regional. Esto lo digo a nivel abstracto, podría ser a nivel comercial, pero específicamente en el campo de los derechos humanos, cuando se comprometen a entrar en la Organización de Estados Americanos, tiene pues la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de los Derechos Humanos. Hay una serie de obligaciones que se comprometen a aceptar o a adoptar. Quiero haceros notar que no todos los Estados tienen la obligación de ratificar todos los tratados de derechos humanos en su conjunto, sino que por las características particulares puede haber algunos Estados que decidan aprobar un tratado con reservas, es decir, aprobar parte de lo que se dice en el tratado, pero otra parte no, pues porque no vaya en consonancia con sus pues normas culturales o sus tradiciones sociales, y entonces es posible, siempre que no sea un derecho de uso consuetudinario, o sea, es decir, siempre que no sea un derecho de los recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un Estado siempre puede decidir no adherirse completamente a un tratado. Por ejemplo,
hay muchos tratados internacionales, hablaremos de ellos cuando hablemos del sistema de Naciones Unidas, pero la Convención de los Derechos del Niño no la han firmado todos los tratados y no todos los tratados la han firmado en su plenitud. Por ejemplo, hay algunos países que difieren en cuanto a los matrimonios infantiles, porque en sus prácticas tradicionales está el hecho de no respetar eso, ¿no? Entonces, depende un poco de las sociedades. Lo que sí es seguro que todos los estados deben ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, no ratificar, sino respetar los derechos contenidos en esa declaración, porque eso no es un tratado que el Estado decida o no decida respetar, sino que forma parte del derecho, de los usos y costumbres de la comunidad internacional de obligado cumplimiento. Y como decía, una vez que un Estado se ha comprometido, tiene la obligación de incorporarlo en su normativa interna y el propio Estado tiene la obligación de desarrollar los mecanismos necesarios para poder darle cumplimiento en caso de que ese Estado se esté violando, de que ese derecho humano se esté violando dentro de sus fronteras. De tal forma que si hay una discriminación masiva contra los derechos de las mujeres o contra los derechos de los indígenas y el Estado, al ser parte de la Declaración de las Naciones Unidas y por ello habrá adaptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de los Derechos Económicos y Sociales o de la Convención del Niño, de la Convención de la Mujer o de la Convención contra el Racismo, o sea, cualquiera de estas, el Estado tiene la obligación de iniciar mecanismos de investigación y juzgar a aquellas fuerzas del Estado que están incumpliendo los derechos humanos. Entonces, una de las garantías legales, o la primera garantía legal, la primera fuente, pasaría por eso, que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. En caso de que el Estado no lo garantice, veremos que siempre el Estado tiene que ser el primero. O sea, la primera vía a la que tenemos que acudir es a nuestro Estado. En caso de que el Estado no lo garantice, la comunidad regional e internacional pone a disposición de los testigos de violaciones de derechos humanos una serie de mecanismos para alertar. Porque si el Estado no quiere dar cumplimiento a su obligación de frenar esas violaciones de derechos humanos que se están dando en sus territorios, se puede acudir a la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la cual mi Estado es firmante, que pone a mi disposición una serie de mecanismos para obligar al Estado a que cumpla con su derecho de que se hagan respetar los derechos humanos. Estas son un poco las garantías legales que existen. Os decía también al principio de la explicación que existen una serie de límites a los derechos humanos. Esto es un poco contradictorio de per se, porque hemos dicho que los derechos humanos son inalienables, son universales, no se puede renunciar a ellos bajo ninguna causa. Esto vendría a ser un poco como decir que no tienen ningún límite, que nacen sin límite, lo cual es cierto para algunos. Hay algunos derechos humanos que son absolutos, que no admiten ningún tipo de renuncia. El derecho a la vida, el derecho a la tortura, el derecho a la esclavitud, no se pueden justificar bajo ningún concepto las violaciones de los mismos. Pero hay otros que tienen un cierto margen de apreciación, hay otros derechos humanos a los cuales el Estado tiene la posibilidad de un cierto margen de apreciación. O sea, hay algunos derechos humanos en los cuales el Estado puede decidir, por algunas razones, hasta qué punto se pueden restringir, teniendo en cuenta una serie de circunstancias, de contextos, de reservas. Por ejemplo, muchas de las obligaciones de respetar los derechos humanos están sometidas a las cláusulas de limitación. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el ejercicio de las libertades políticas, por ejemplo, la libertad de expresión, de reunión o de asociación, entraña una serie de deberes y de obligaciones que en caso de que pongan en peligro el orden público, el Estado puede limitar siempre dentro de una serie de... O sea, el Estado puede limitarlas, pero con unos límites. O sea, tiene la obligación de informar al órgano encargado de vigilar ese derecho humano cuál es la causa que ha llevado al Estado a limitarlo. Es decir, hay una manifestación organizada, yo sé que va a ser una manifestación violenta. Como Ministerio de Interior no tendría el derecho a
a limitarlo, porque eso es un derecho humano, la libertad de manifestación o la libertad de asociación, pero sé que estamos en una etapa muy conflictiva y que puede, de eso puede derivarse en medios violentos. Pues tengo derecho a regularlo o a canalizarlo de tal forma que priorice el orden público al derecho humano, pero en circunstancias muy específicas y siempre anunciando al órgano protector del derecho humano que ese derecho va a estar limitado de alguna manera. Algunos derechos humanos se derogan en estados de emergencia, en tiempos de guerra, de desastres naturales, de emergencias públicas, amenazas graves para la vida de una nación. Los gobiernos pueden adoptar una serie de medidas que les eximan de sus obligaciones en materias de derechos humanos, pero tienen que cumplir una serie de condiciones. Debe haberse declarado previamente un estado de emergencia, las medidas que derogan el tratado internacional deben notificarse oficialmente a las organizaciones internacionales y a todos los estados partes de esas organizaciones internacionales. Solo se puede admitir esa derogación cuando es estrictamente necesaria, estrictamente requerida por la situación. La derogación en relación con el derecho humano puede suspenderse en cuanto la situación lo permita, y los derechos sometidos a derogación no pueden estar dentro de aquellos que no admiten ningún tipo de derogación. Los que no admiten ningún tipo de derecho de derogación son el derecho a la vida, la tortura, penas crueles, prohibición de esclavitud y servidumbre, como os decía, cualquier tipo de privación de libertad, leyes penales de carácter retroactivo, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a la vida, el derecho a los tratos humanitarios, el derecho a tener un nombre, el derecho a la familia, los derechos del niño. Hay un elenco de derechos que son absolutamente irrenunciables y que incluso en estado de emergencia, incluso aunque se pongan en duda el orden público, no pueden ser, en ningún caso, pueden ser ni derogados, ni violados, ni mermados, en ningún caso. Y luego, otro de los elementos que admite de alguna manera un límite son las reservas a los tratados internacionales o regionales de derechos humanos. Como decía, yo no entro a valorar si esto es ético o no, pero legalmente un Estado puede decidir no adherirse a un tratado completo, puesto que su cultura o sus normas tradicionales van en contra de lo que especifica ese tratado. El derecho humano debería primar. El Estado es libre de obligarse o no obligarse, puesto que el hecho de obligarse con un tratado conlleva la obligación, o sea, conlleva la obligación de ese Estado de hacer un desarrollo posterior de mecanismos de protección. Por eso, bueno, digamos que los límites son estos tres: razones de orden público muy justificadas, estado de emergencia avisando previamente a la organización internacional que vigila el tratado de cuáles son los derechos humanos que se van a poner en suspenso y exclusivamente durante el tiempo que dure el estado de emergencia, y el caso de que el Estado haya hecho alguna reserva a algún tratado. Y luego, esto dentro de los límites extraordinarios. Dentro de los límites ordinarios sería la libertad del otro. O sea, mi derecho humano acaba en el momento en que estoy invadiendo tu libertad. Esto tiene que ver con el sentido común. Yo no puedo invadir o violar el derecho humano de otra persona en nombre de mi derecho humano. Veis que ahí abajo he planteado como tema de reflexión un mini debate sobre terrorismo y las medidas relacionadas con las medidas que se toman contra los derechos humanos, y es que quería haceros pensar sobre las noticias que se oyen con cierta frecuencia en relación con la violación de derechos humanos por posibles terroristas. El hecho de profesar una religión te hace sospechoso en algunas ocasiones, hace que un ciudadano se convierta en sospechoso de tendencias terroristas, y a veces se le aísla, se le priva de libertad sin tener indicios suficientes. Bueno, pues hay que ser muy cuidadoso, porque los derechos humanos son de todos y hay que respetarlo a todos, y que hay ciertas suspicacias o ciertas
o el contexto de hoy en día en ocasiones nos lleva a justificar algunas violaciones de derechos humanos que en ningún caso son justificables contra otras religiones o contra otras etnias o contra, bueno, eso. Todos los seres humanos tenemos derechos. Incluso hay veces que me encuentro con la pregunta cuando imparto esta asignatura en otros países, ¿un criminal también tiene derecho a derecho humano? ¿Un criminal que ha cometido crímenes? Pues tiene derecho a que se le trate con dignidad. Obviamente tiene la obligación de pagar esos crímenes que ha cometido, pero hay que garantizarle que en el sitio donde va a cumplir la condena o el trato que va a recibir no va a estar relacionado con la tortura. O sea, obviamente si cometes un delito tienes obligación de, pues conforme a la normativa interna del país en el que lo hayas cometido, del que seas nacional, pagarlo, pero siempre con respeto a los derechos humanos. Tiene que haber un juicio justo, se tienen que dar unas condiciones de salubridad y no puede haber torturas ni penalizaciones que vayan más allá de la sentencia. Entonces, bueno, esto es lo que quería como detallar y dejar claro. Seguimos avanzando. Los derechos humanos se clasifican según 3 elementos, según el campo, según el sujeto y según el momento histórico. Según el campo, pueden ser derechos civiles, aquellos derechos individuales propios de cada persona, indispensables para su realización personal, pues la vida, el honor, la integridad personal, la libertad de movimiento, de tránsito, seguridad personal. Los derechos políticos son derechos individuales, pero atienden directamente a la participación en los asuntos públicos. Ser candidato, votar, presentarse, son derechos humanos. Ahora, cuando hablábamos de los derechos de los ciudadanos y decíamos que no es lo mismo, es que todos tenemos derecho a participar en la vida pública de nuestro Estado, que es lo que genera este derecho. Un extranjero no tiene derecho a participar en la vida pública de un Estado que no es el suyo, pero siempre puede volver al suyo para participar, ¿sí? Derechos económicos, es decir, la propiedad privada, comercio, libertades económicas. Derechos sociales, que son los derechos colectivos por naturaleza, pues responden a la necesidad de satisfacer un derecho individual, pero con la proyección de satisfacer un bien común: salud, trabajo, educación, vivienda. Y los derechos colectivos, los derechos culturales, son otra dimensión de derechos colectivos, pero tienen connotaciones grupales, sobre todo en el caso de los grupos étnicos. Vuelvo a decir, no confundamos este tipo de derechos con el titular. El titular es el individuo. Yo, como individuo, tengo derecho a que se respete mi cultura. No como grupo, sino como individuo. Según el sujeto, pues como decíamos, por sujeto titular de los derechos, pues es el individuo, el propio individuo, por la naturaleza, y luego por el momento histórico en el que se han desarrollado. Tenemos primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. La primera generación fue reconocida por primera vez en la historia de la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, que es cuando, decíamos, la Declaración de Virginia, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Pues estos son relativos sobre todo a los derechos individuales y políticos. Una segunda generación que viene con la etapa de la Guerra Fría, la Revolución Soviética, en la que se centra en el desarrollo de los derechos más colectivos, y aquí son los derechos sociales, económicos, culturales, de los que venimos hablando. Una tercera generación que por su momento histórico llega justo después de la Segunda Guerra Mundial y que está relacionada con la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad internacional, el derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano. Son derechos menos tangibles, individuales en todo caso, pero más abstractos. Y una cuarta generación, que son los que en la que estamos hoy, que genera derechos relacionados con la información y la tecnología. Derecho a que todos tengamos un acceso a Internet, porque eso nos facilitará una libertad de información. Bueno, son derechos vinculados. También aquí el concepto de interrelacionados del que hablábamos antes. ¿Cuáles son las obligaciones concretas de los Estados con respecto a los derechos humanos? Bueno, pues en un principio el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, de no interferir, de abstenerse de interferir. Esto entraña la prohibición de algunos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de estos derechos. Por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación, los gobiernos deben respetar la libertad de los padres de establecer escuelas privadas y de velar por la educación religiosa o moral
que quieran dar a sus hijos de acuerdo con sus principios. Pues, o sea, la primera obligación del Estado es respetar un poco, abstenerse de interferir o de guiar para no imponer. O sea, la primera obligación está relacionada con la libertad del individuo, no solamente con respecto a la educación, este es un ejemplo, sino con muchos otros ejemplos. La primera obligación es la de respetar, no interferir. La segunda tiene la obligación de proteger, es decir, los estados deben proteger a los individuos contra los abusos de los agentes estatales. Aquí hay un amplio margen de apreciación con respecto a lo que significa la obligación de proteger. Porque los estados tienen obligación de proteger las violaciones de derechos humanos que dan las fuerzas del Estado, que cometen las fuerzas del Estado, pero siempre también intentando neutralizar o ver específicamente cuál es esa obligación en la que con la cual se han comprometido. Por ejemplo, el derecho a la integridad de la persona, a la seguridad, obliga a los Estados a combatir el fenómeno de la violencia doméstica contra las mujeres y contra los niños. Aunque no todos los actos violentos de un esposo contra su mujer o de un padre contra sus hijos son una violación de derechos humanos de la que se puede hacer responsable al Estado. Por eso la obligación de proteger tiene un cierto amplio margen de aplicación. El Estado tiene la obligación de proteger, significa que el Estado tiene la obligación de proveer una serie de mecanismos que permitan a esos colectivos que son más vulnerables tener una serie de patrones para poder dar cobertura a sus derechos. El Estado tiene que desarrollar una serie de mecanismos que protejan a esos colectivos, pero es algo abstracto. Ese es el problema del derecho de proteger o de la obligación de proteger que tiene el Estado con respecto a los derechos humanos. Tiene que proteger y además tiene que cumplir. Los Estados deben de adoptar una serie de medidas positivas que garanticen que aquellos derechos con los que se han comprometido van a ser disfrutados por los seres humanos. Obviamente hay algunos derechos que son de mucho más fácil cumplimiento que otros. Los derechos políticos, por ejemplo, son de fácil cumplimiento y permiten una realización inmediata. El derecho a la participación política, bueno, pues pongo en marcha el mecanismo de la votación y de la urna y de alguna manera le puedo dar un cumplimiento ciertamente rápido. Pero el derecho de garantizar la seguridad social o la sanidad o la educación a la que me he comprometido a todos los ciudadanos es más difícil de darle un seguimiento. Entonces, todos tenemos derecho a una educación o todos tenemos derecho al acceso a una sanidad, pero es imposible que un Estado, sobre todo los Estados que tienen recursos más limitados, puedan garantizar eso. Entonces, lo que se le exige al Estado cuando se le pide un cumplimiento con los derechos humanos, sobre todo los sociales y los económicos, lo que se le pide es que establezca unos criterios de partida y que vaya presentando unas mejoras. Si la mortalidad infantil era de 8 por 1000, pues se le pide que a los 10 años se haya hecho una revisión y sea de 1 por 1000. Eso sería una implementación o una mejora del derecho a la sanidad y acercarse al 0 por 1000 en cuanto a mortalidad infantil. Por ejemplo, o sea, se pide un principio de realización progresiva cuando se obliga, dentro de las exigencias o obligaciones del Estado se le pide que haga cumplimiento de las obligaciones a las que se ha comprometido. Luego tiene una obligación de reparar. El derecho, o sea, una víctima de violación de derechos humanos tiene el derecho a obtener una reparación. Con los derechos civiles y políticos esto era más obvio, más difícil con los derechos económicos, sociales y culturales, pero una serie de mejoras y de sentencias están implementando o están mejorando las reparaciones en este sentido. De tal forma que el Estado tiene 4 obligaciones básicas: respetar, abstenerse de interferir, es decir, respetar la libertad de los individuos en cuanto a su quehacer,
la obligación de proteger las violaciones de derechos humanos o de proveer mecanismos que permitan esta protección. Luego no podemos confundir un asesinato con una violación a un derecho humano. O sea, matar a alguien es un crimen, es un delito, y el propio Estado tendrá sus mecanismos y sus normas internas para penalizar a esa persona que ha cometido un asesinato. Una fuerza del Estado que, haciendo uso de su posición de poder, comete un asesinato por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser indígena o por el hecho de ser... Eso sí es una violación de un derecho humano. Y el Estado tiene la obligación de evitar y de proteger a los ciudadanos de ese tipo de violaciones. Luego tienen la obligación de cumplir los derechos a los cuales se ha comprometido, y hemos dicho que con cumplimiento nos referimos a una realización progresiva, sobre todo aquellos que exigen mayor costo económico, y tienen la obligación de reparar a las víctimas cuando se han producido violaciones de derechos humanos. Esta reparación se produce en el nivel interno. En primer lugar, como ya decíamos, lo primero que tiene que hacer una víctima de derechos humanos es acudir a su ordenamiento interno, a los juzgados de su propio país, para denunciar, normalmente constitucionalmente, que se han violado sus derechos humanos. En caso de que esto no funcione o que el Estado no le ponga atención y se siga considerando que ha existido una violación de derechos humanos, se puede subir a instancia superior, es decir, a la organización regional o internacional de la cual nuestro Estado es parte, para que verifique si esa violación efectivamente ha tenido lugar y que decida si condena al Estado o no a que repare a las víctimas. Llegando ya al final, también he querido incluir el debate, cuando hablamos de conceptos, sobre si los derechos humanos son universales o los derechos humanos son relativos. Como hemos dicho, los derechos humanos se basan en un sistema de valores comunes, de tal forma que los derechos humanos innatos no son un privilegio, sino que son un elemento estándar de convivencia que permitirá un consenso social y que evitará problemas de inseguridad. O sea, el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto universal por los derechos humanos, es lo que va a permitir que una sociedad viva en consenso o en paz. Conforme se ha ido avanzando en el desarrollo de los derechos humanos, esto se ha ido aceptando como una idea cierta. La Declaración de Viena, que os la nombro ahí, en 1993, ya vino a establecer la universalidad de los derechos humanos sin ninguna excepción. Y en esta declaración se reafirma la obligación de todos los Estados de promover el respeto universal y efectivo a todos los derechos y libertades. Como os decía, los derechos humanos han de aplicarse a todas las personas sin distinción alguna porque son innatos. No puede existir el principio de discriminación, son innatos a todos. Los derechos humanos no pueden ser relativos, pero sí que es cierto que hay ciertas relatividades cuando se habla de los derechos culturales. Derechos a la participación cultural, cuando se habla del derecho a la educación, a la libertad de pensamiento, puede haber ciertas peculiaridades que en ningún caso deben menoscabar la universalidad misma de los derechos humanos. Sin embargo, sobre todo en sociedades no occidentales, se han levantado muchas voces que proclaman que los derechos humanos son un invento occidental que se quiere imponer en países que no comparten la misma forma individualista de entender la convivencia, sobre todo en Asia y en África, donde el individuo no es el titular en sí o no es lo importante, sino que es la comunidad y el individuo vive en pos de la comunidad. Se han levantado muchas voces críticas en contra de lo que son los derechos humanos en sí. Algunas de las objeciones que se han puesto de manifiesto son, en primer lugar, de carácter filosófico. Si no hay una cultura universal, ¿cómo es posible que haya un sistema de valores universales que garanticen unos derechos universales? Como os decía, en África, en Asia, esto se ha puesto en duda. Son objeciones. En segundo lugar, hay objeciones políticas, que la mayoría de los países del tercer mundo, cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, todavía seguían bajo los yugos de la colonización de los países occidentales, de tal forma que no tuvieron la oportunidad de participar en la creación y de poner o de aportar su granito de arena que le hubiera dado el tinte cultural
diferente al de Occidente en caso de que hubieran tenido la oportunidad de incorporar algún artículo en la provisión de los derechos humanos que se redactó en el 48. En tercer lugar, también hay objeciones económicas. Se dice que los derechos humanos no dejan de ser un lujo cuando todavía hay sociedades que están en el medio de procesos de construcción nacional, con lo cual no tienen ni capacidad ni recursos económicos o humanos suficientes para poder dar cumplimiento, seguimiento o implementación al sistema de derechos humanos per se. Y luego, el concepto de derechos humanos también tiene objeciones culturales porque dice que son defendidos por una minoría que normalmente se encuentra en Occidente. Entonces, estos derechos humanos que se defienden en un país solamente por aquellas personas que tienen acceso a la educación y a entender lo que son derechos humanos, significa que solamente aquellas personas con recursos en países en vías de desarrollo van a ser las únicas que se van a poder beneficiar del concepto de derechos humanos y de este sistema de valores, siendo la gran población o la gran parte de la sociedad privada de los mismos por falta de recursos. Y luego, en muchas ocasiones, la religión, la tradición, cuestiona los derechos humanos en sí. Las religiones dicen que no se puede ser universal si no se funda en los valores trascendentales dictados por Dios y sancionados por los guardianes. Entonces hay también objeciones religiosas. La realidad es que los derechos humanos más básicos, los absolutamente inderogables, deberían ser absolutamente inderogables. No se debe admitir ninguna, esto es una opinión personal, pero no se debe admitir ninguna derogación, ni se deben considerar relativos en su mayoría, porque, como bien os decía antes, el hecho de justificar la violación de un derecho humano a un grupo dentro de un país supone que se está reforzando la autoridad de otro grupo sobre ese grupo minoritario y se están generando odios, problemas, conflictos. Entonces los derechos humanos sí deberían ser universales y no debería plantearse la relatividad de los mismos. Parece que la cultura tradicional no debería ser utilizada como excusa ni tampoco como sustitutivo de los derechos humanos. Hay algunos sistemas de valores que son compartidos por la humanidad. Como yo os decía antes, el único límite real de los derechos humanos, ya no práctico, ya no extraordinario, sino real, es que mi derecho humano acaba donde empieza el tuyo. Yo no voy a hacerte a ti lo que no me gustaría que tú me hicieras a mí. Al final los derechos humanos no dejan de ser una cuestión de sentido común y en los cuales aplica el sentido común. Y no se debería poner ni la religión, ni la cultura, ni la filosofía, ni Occidente como excusa para no dar cumplimiento a estos derechos humanos. Así que en la guerra sobre universales o relativos, en mi opinión, los derechos humanos deberían ser universales sin más debate. Por último, y para terminar este tema, o esta introducción, esta clase sobre conceptos básicos, sobre temas básicos, sí, sobre todo introductoria, los principales desafíos a los que se van a enfrentar los defensores de los derechos humanos van a ser la propia implementación. En primer lugar, detectar cuáles son las violaciones y cuáles no, y cuáles están protegidas y cuáles no, y qué estados forman parte de un tratado y cuáles no, y cómo se implementan y por qué se implementan, y cuál es el grado de cumplimiento y hasta dónde tiene una obligación el Estado de cumplir, y luego dónde está la responsabilidad de proteger los derechos humanos. La responsabilidad de proteger es un concepto relativamente nuevo, que se puso en aplicación sobre todo después de los genocidios de Ruanda o que entró como concepto académico después de los genocidios de Ruanda y del conflicto de Yugoslavia en el 95, que plantea el desafío de que en caso de que un Estado esté en descomposición, descompuesto, o que de verdad se esté dando una violación efectiva de derechos humanos, si la sociedad internacional tiene la responsabilidad efectiva de proteger o debe ser el Estado el que debe asumir esta protección en todo caso. Este es un debate abierto, el cual no se ha dado solución, porque si bien decíamos que las Naciones Unidas tienen la obligación de proteger la paz y la seguridad internacional y la protección de los derechos humanos es indispensable para proteger esta paz y seguridad internacional, uno de los principios claves del derecho internacional público es la no injerencia en los asuntos domésticos. Entonces aquí se puede crear un poco de debate.
Y ya así, con la explicación de este ratito de clase, creo que hemos dado cobertura a lo que sería la primera hora o la primera tanda, la primera sesión de conceptos relacionados con los derechos humanos. Por hacer un repaso, hemos introducido el concepto de derechos humanos, lo hemos contrastado con otros conceptos que no forman parte de los derechos, o sea, que no son exactamente derechos humanos, pero que a veces se confunden o se usan de forma indistinta. Hemos hecho un repaso histórico sobre cómo fueron surgiendo, remarcando hitos como la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos, los objetivos del desarrollo del milenio, su revisión. Hemos hablado de cuáles son los límites, siendo que los derechos humanos de per se no tienen límites, pero en qué puntos hay límites ordinarios y extraordinarios, pues donde empieza mi derecho acaba el tuyo. En caso de que esté poniendo en duda el orden público, se podría considerar que el Estado tendría el derecho de alguna manera a limitarlos, siempre siendo muy cuidadosos cuando se habla de límites, porque los derechos humanos no tienen límites. Pues eso, cómo se podría interpretar la obligación de los Estados, luego cuáles son los mecanismos legales con los que se cuentan para proteger derechos humanos desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista nacional, que son los tratados, el derecho consuetudinario, y luego la normativa interna en la que se incorporan tanto los tratados como el derecho consuetudinario. ¿Qué más hemos hablado? Las garantías, los límites, como venía diciendo. Hemos hecho la clasificación de los derechos humanos y, por último, hemos dejado abierto el debate sobre si los derechos humanos deberían ser universales y relativos. Universales o relativos. Este es un tema que admite mucho debate, que se explica siempre mucho mejor y cuando hay una clase presencial, porque se abren temas de actualidad y se pueden escuchar diferentes voces, pero como no hemos tenido la posibilidad de hacer en esta ocasión esto, espero que os haya servido de utilidad esta clase y que, por favor, sin ningún problema me planteéis cualquier duda, cualquier problema que os pueda surgir, cualquier desacuerdo que tengáis, porque pueden surgir también desacuerdos, que es un tema de alguna manera un poco, abierto al debate. Gracias por haberme escuchado, me excedí un poquito del tiempo, pero bueno, espero que os haya sido resultado de utilidad la clase. Nos vemos en la siguiente sesión.